Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a esta charla que vamos a tener hoy en el marco de la organización Gente de Derecho. Para quienes no conocen qué es Gente de Derecho, se escucha, ¿no, vale? Porque me decía que reactivar audio, me decía, pero bueno, para mí está activado mi audio y me están escuchando. Bueno. Bien, gracias, Fabián, gracias. Yo les decía que en el marco de la organización Gente de Derecho estamos haciendo esta charla, estamos recibiéndolos a todos ustedes, estamos charlando esta tarde sobre temas de consorcio. Son temas que yo no entiendo cómo hay organizaciones a las que no les importa este tema. Fíjense, y esto les digo a los que son abogados y a los que no son abogados, que están presentes en esta reunión, que en el país hay 20 millones de personas que tienen que ver con la propiedad horizontal, 20 millones de personas que tienen que ver con consorcios. Así que miren si este tema es importante o no. No quien les habla, sino el tema es importante. Les contaba a los que son abogados y no son abogados, la organización Gente de Derecho es la organización que estaba llevando adelante la dirección del colegio desde el 2006, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, desde el 2006 a la fecha. Y en ese lapso nosotros creamos el Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal. Nosotros hicimos en esa institución un montón de charlas, un montón de diplomaturas, diplomaturas y cursos y todo lo que tiene que ver con la propiedad horizontal. Eso a gente de derecho le sigue interesando. Por eso esta charla. Porque creemos que 20 millones de personas merecen el hecho de que un grupito, nosotros, nos ocupemos de charlar de la propiedad horizontal. Les digo que lo que escuchan de fondo a veces es mi lector de pantalla, se llama JOS. Se llama JOS. Yo soy ciego y tengo un lector de pantalla en la computadora, en el celular, en todos lados. Y eso es lo que se escucha. Yo trato de silenciarlo cada vez que se pone a hablar, pero cuando entra o sale alguien, me lo dice y bueno, el tipo se escucha. Bueno, la propiedad horizontal entonces, para situarnos un poquito, muy cortito lo vamos a hacer, y vamos a hacer preguntas también, ¿eh? Los que quieran preguntar algo levantan la manito del chat y Ale les va a dar el audio, o sea, el sonido, les va a habilitar el sonido como para que puedan formular su pregunta, o si el que la quiere mandar por escrito, la manda por escrito, y la leemos y la respondemos. Nos tenemos que citar un poquito en lo que vamos a hablar, que es el consorcio. El título de la charla es algo así como el abogado dice, ¿qué le digo, cómo atiendo a mi cliente? Y el cliente le dice, ¿qué le digo a mi abogado? En conflictos de consorcio. Y sí, porque los conflictos de consorcio son muy peculiares,
¿Por qué? Porque el consorcio contiene el hogar de la persona, es el hogar de la persona en la gran mayoría de las ocasiones. Tantos millones de personas viven en propiedad horizontal. Tantos millones de personas viven en propiedad horizontal. Y otros trabajan en propiedad horizontal. Así que fíjense la importancia que tiene, ¿no? Generalmente le dicen consorcio al edificio. Le dicen consorcio al edificio. Está mal, pero es una manera de entender a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Para ir ubicándonos, vamos a leer muy rapidito para no aburrir a nadie lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación sobre el consorcio. Ale, si tenés el artículo 2044 del Código Civil y Comercial, lo pones en pantalla y lo leemos así rapidito, así. Ahí está. Estás muteada, eso sí. Código Civil y Comercial, artículo 2044, consorcio. El conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble del régimen de propiedad horizontal, sea por acuerdo unánime de los propietarios, instrumentado en escritura pública, o por resolución judicial inscripta en el registro inmobiliario. Bueno, no cabe ninguna duda que el consorcio es el conjunto de propietarios, todos juntos forman la persona jurídica consorcio. No cabe duda alguna que es persona jurídica. Antes estaba la duda si era o no persona jurídica. Persona jurídica, para quienes no son abogados, les digo que es una persona que no tiene cuerpo, pero sí tiene capacidad para contraer derechos, para contraer obligaciones, para adquirir derechos. Es como nosotros, pero no tiene un cuerpo. Eso es el consorcio de propietarios. Tiene, como dice el artículo 3, órganos de gobierno que son el administrador, el consejo de propietarios y la asamblea. Ahora vamos a ver el siguiente artículo que teníamos preparado con Alejandra para ver justamente estos tres órganos de gobierno. Y después empezamos a charlar del tema del cliente y de las historias que cuentan los clientes, ¿no? Que algunas son muy, muy sabrosas. Si tenés el siguiente artículo, dale, lo ponemos. Perdón, doctor, se escuchó muy bajito el artículo que me pidió. El siguiente que tenemos preparado. Ah, perfecto. Ahí vamos, Secretaria Alejandra, comenzar a contar. Sí. ¿Lo tenés, Ale? Sí, deme un Dale. minutito. Son las cosas que tiene la tecnología, que a veces no se pueden hacer las cosas rápido. Y bueno. Consejo de Propietarios. Sí. Código Civil y Comercial, capítulo 6, Consejo de Propietarios, artículo 2064, atribuciones. La Asamblea puede designar un consejo integrado por propietarios con las siguientes atribuciones. A. Convocar a la Asamblea y redactar el orden del día si por cualquier causa el administrador omite hacerlo. B. Controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio. C. Autorizar al administrador
para disponer del fondo de reserva ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios. D. Ejercer la administración del consorcio en caso de vacancia o ausencia del administrador y convocar a la asamblea si el cargo está vacante dentro de los 30 días de producida la vacancia. Excepto en los casos indicados en este artículo, el Consejo de Propietarios no sustituye al administrador ni puede cumplir sus obligaciones. Buscá el del administrador, y ahora lo vamos a ir leyendo. El Consejo de Propietarios, entonces, no es obligatorio tenerlo. Es un órgano cuya función principal es la de controlar financieramente y es decir, la economía y las finanzas del consorcio. Esto es digamos, la función esencial del Consejo de Propietarios. Para no hacerlo tan pesado el tema, les voy a contar que la Asamblea es precisamente otro órgano de gobierno del consorcio. La Asamblea, buscame el del artículo, el del administrador, ¿vale? El representante legal. La Asamblea es el lugar donde se reúne el consorcio. Recordemos que el consorcio es el conjunto de propietarios. Charlan, deliberan, toman decisiones, deciden el futuro justamente del consorcio, donde a través de la Asamblea. La Asamblea le baja órdenes al administrador. Muchas veces en consulta los propietarios dicen, el administrador nos ordenó tal cosa. Y yo les digo, con respeto a los administradores, ¿no? Pero ¿quién es el administrador para ordenar? Si el administrador es un representante legal del consorcio, es quien pone en práctica las obligaciones o quien cumple las obligaciones por el consorcio, porque el consorcio no tiene cuerpo, dijimos, y quien ejerce los derechos del consorcio porque el consorcio no tiene cuerpo. Entonces le presta el cuerpo al administrador. No es que el administrador dé órdenes en el edificio, él tiene que obedecer lo que le manda la asamblea. El administrador obedece lo que le manda la asamblea. Recordemos, el administrador, la asamblea, el consejo de propietarios son órganos de gobierno del consorcio. Ya nos vamos situando un poquito en lo que es el tema que estamos tratando. Nos vamos situando un poquito. Teníamos otro artículo, aparte del administrador, Ale, ¿lo tenés por ahí? Del administrador, el artículo 2065, representación legal. El administrador es representante legal del consorcio con el carácter de mandatario. Puede serlo un propietario o un tercero, persona humana o jurídica. Bien, lo que hablábamos antes, ¿eh? Cualquiera puede ser administrador, persona humana, jurídica, puede ser un vecino del consorcio, puede ser un tercero. Lógicamente, tiene que cumplir con algunos requisitos que las leyes locales le van imponiendo para ser administrador de consorcio. Teníamos otro artículo también para ver. Anda buscándolo, vale. Pero ya nos vamos situando. Tenemos el personaje del administrador, tenemos el consejo de propietarios, que sabemos lo que es, que muchas veces hay mucha gente que dice, yo soy presidente del consejo de propietarios, y manda a los demás a los gritos, anda por los pasillos del edificio a los gritos, mandando y decidiendo él todo el destino del consorcio. Esto no existe. El cargo de presidente del consorcio no existe, lo inventaron ellos. Lo inventó esta gente que necesita tener un espacio de poder que no tiene. Y que encuentra en el edificio
el campo propicio para ejercer ese poder que necesita y que nadie le da bolilla ni siquiera en su casa. Daniel Rojo se ha unido a la reunión. Entonces se hace el malo en el consorcio. Esto muchas veces sucede. Y muchos de los que están escuchando en este momento la charla te van a decir, en mi edificio pasa eso. Esto es así, porque es muy común. Él manda más del consorcio, el que se cree, o la que se cree, la dueña o el dueño de todo el edificio. No existe eso. Y entonces viene la gente a la consulta diciendo, sí, no se hizo esto porque el presidente del consorcio no quiere. ¿Quién es el presidente del consorcio? No existe ese cargo. No existe. Secretaria Alejandra ha detenido la pantalla compartida. Entonces, ¿cómo debo atender a mi cliente? ¿Qué pregunta? Inventé, ¿eh? Yo creo que el abogado que se encarga de la propiedad horizontal tiene que tener una mentalidad muy amplia. Tiene que estar preparado para recibir al cliente que, como en otros fueros, en otros ámbitos del derecho, cree que su problema es el problema más importante del mundo. Y en este caso de la propiedad horizontal, y le hablo a los abogados, más todavía. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, se trata de problemas que hay en el hogar de la gente, en el hogar de la gente. Entonces el hecho de estar en el hogar o estar trabajando en una oficina y tener que volver al hogar y saber que vuelve al hogar y se da una ducha, a lo mejor cena y se quiere ir a dormir o quiere a mirar televisión en su dormitorio mientras le agarra el sueño y escucha a los de arriba patear el piso o jugar a la pelota en el departamento de arriba o correr los muebles a las 2 de la mañana y despertar al de abajo. Y este es el problema más importante del mundo para la persona esta. Y yo lo entiendo, porque es su hogar, el lugar donde tendría que ir justamente a sacarse los problemas de encima. Así que fíjense ya con qué carga emocional viene el cliente al estudio a plantearle al abogado las cuestiones, ¿no? Así que el abogado tiene que estar preparado para escuchar de todo, para escuchar que el cliente que viene a hacer la consulta a veces es el único bueno de todo el consorcio, cosa que no es así, pero bueno, el cliente piensa que sí, se lo respeta y se le explica, ¿no? El cliente que dice, tengo la mala suerte de que en el consorcio hace 8 años que tenemos al administrador que nos está robando y que está haciendo lo que él quiere y que nos está esquilmando, y no, y tenemos esa mala suerte. Entonces el abogado tiene que estar preparado para escuchar eso porque tiene que hacerle entender al cliente que no es mala suerte, es inacción de los consorcistas. Nadie, y en la consulta se le pregunta, ¿ustedes hicieron algo para echar a ese señor del edificio? Y le van a contestar la mayoría de las veces, no, no hicimos nada. O sí, intentar es hablar en el ascensor. Encontrarse en el ascensor y, che, mirá, viste qué mal el administrador. Sí, qué mal, ¿eh? Punto, nada más. Entonces el abogado tiene que ser el primer componedor externo
de los problemas del consorcio. Tiene que recibir al consorcista con ganas de solucionar el tema sin tener necesidad de llegar a una mediación o a un juicio. Tendrá que cobrar su consulta, tendrá que cobrar su actividad, por supuesto, porque toda actividad se presume remunerada. Y lamentablemente en la sociedad tenemos la mala creencia en muchos que el abogado no tiene que cobrar su consulta porque total no está gastando nada, no está poniendo nada, no le está dando ninguna mercadería al cliente. Además le soluciona un problema a lo mejor en una charla de media hora. Sí, pero para poder solucionar ese problema, la charla de media hora, el abogado tiene 20 y pico de años de estudio. Y tiene diplomaturas hechas y se cobra eso. Esto le digo a los abogados que creen que cobrar la consulta está mal, porque aunque les parezca mentira, hay abogados a los que les da vergüenza ponerle precio a la consulta. Y le hacen el juego a mucha gente que piensa que el abogado que no cobra es el abogado, es como debe ser. Al revés de los médicos. El médico que cobra más es el mejor médico. El abogado que cobra más es el peor abogado. No. Y esto lo fomentan los abogados que no cobran, lamentablemente, porque hay colegas que no cobran la consulta y esto está prohibido. Sin embargo, hay abogados que incumplen la ley, como en cualquier otro rubro, ¿no? Hay administradores que incumplen la ley, hay taxistas que incumplen la ley, hay cocineros que incumplen la ley, y bueno, abogados también, ¿por qué no? ¿Qué somos? ¿Angelitos de Dios? No, somos seres humanos. Entonces el abogado tiene que tener la amplitud de entender a su cliente, de saber que muchas veces van a ir a contarle, como me vino a contar una señora a mí, que el vecino de al lado le aparece de noche, se para al lado de la cama de ella y la mira, al lado, se queda ahí parado quieto durante horas a la noche, y ella se despierta y lo ve parado. Entonces pregunta, ¿qué tengo que hacer, doctor, para que no venga más? Y el abogado tiene que estar preparado, porque eso me pasó a mí, y yo le contesté, pero señora, cambie la combinación de su cerradura, o retírele la llave, que no tenga su llave, la llave de su departamento para poder entrar. Y la señora me contesta, no, doctor, no es que tenga la llave, es que él atraviesa las paredes. Entonces ya el abogado tiene que saber que estamos frente a un caso que excede las posibilidades jurídicas para poder solucionar el tema. Ya es una cuestión que pasa a ser patológica y tiene que tener el tacto como para saber asesorar a la persona que la solución la va a encontrar en otro profesional, no en el abogado. Lo mismo que un señor que decía que a él, mediante ondas hertzianas, lo chequean desde arriba, desde el departamento de arriba, le tiran ondas y saben todo lo que está haciendo él en el departamento de abajo, saben a dónde va, si va a la cocina, entonces con las ondas lo siguen a la cocina, en el dormitorio, a todos lados donde él vaya, lo persiguen con las ondas. Esto me tocó que vino con la sobrina y yo me di cuenta enseguida que era un tema patológico, se lo hice entender muy sutilmente al señor y la sobrina encantadísima dijo, jamás logramos que diga que sí de ir a ver un médico. Y a mí me dijo que sí.
Entonces, el abogado tiene que tener en el momento la idea de con quién está hablando. Porque ya les digo, y más hoy en día tenemos la desgracia de que las expensas están por las nubes. Ya no se puede, hay mucha gente que no puede pagar las expensas. Hay un 40% prácticamente de morosidad en el pago de expensas. ¿Por qué? Porque las expensas están carísimas, pero carísimas. Ni hablar si tienen que alquilar un departamento, pero ni hablar si tienen que alquilar un departamento y encima pagar expensas. Un departamento de un ambiente, el alquiler está 100.000 pesos. Y una expensa, por barata que sea, de un ambiente, estamos hablando, está en 15, 16.000 pesos, 18.000. Entonces está imposible. ¿Por qué? Porque la ley de alquileres vino a estropear todo, a embarrar todo, a ensuciar todo, a perjudicar a inquilinos, a propietarios, a inmobiliarios, a todo el mundo. Y lamentablemente, en marzo empeoraron las cosas. ¿Por qué en marzo empeoraron las cosas? Y no estoy haciendo política, ¿eh? No soy ni pro, ni soy, del partido este nuevo, Juntos por la Patria, o no sé cómo se llama, Unión por la Patria, que antes era el Frente para Todos. No soy ni de uno ni de otro. No estoy haciendo política. No estoy haciendo política. Digo que en marzo se dijo, vamos a solucionar el tema de la ley de alquileres en los próximos 6 meses. Esos 6 meses vencerían en septiembre. Nadie va a solucionar nada hasta septiembre porque están las elecciones, está la campaña, está todo el mundo de fiesta con las elecciones. Y mientras tanto, los propietarios no quieren poner sus departamentos en alquiler con lógica razón. Y los inquilinos futuros no pueden alquilar por los precios tremendos que tienen los departamentos. También lógica razón. Y esto va a ir recién hasta abril o mayo del año que viene, porque septiembre es el mes anterior a las elecciones, en octubre hay elecciones. Si hay segunda vuelta, en noviembre hay elecciones. En diciembre asumen los nuevos legisladores y demás, quienes tendrían que derogar el engendro de la ley de alquileres. Tendrían que derogar el engendro de la ley de alquileres. Recién asumen en diciembre. Enero están todos de vacaciones, febrero lo mismo, en marzo recién abren las sesiones del Congreso, así que hasta abril, mayo, olvidémonos que hagan algo con la ley de alquileres. Mientras tanto va a seguir habiendo en la ciudad de Buenos Aires 1.000 departamentos alquilados solamente. Y vamos a ir viendo, y esto es triste, lamentable y me duele hablarlo, lamentablemente cada noche vemos más gente durmiendo en la vereda. Y este no es un problema del gobierno actual, ni del gobierno anterior, es un problema de todos los gobiernos. Es el no me importa. Es lo mismo que con el tema de la discapacidad. Todos los gobiernos, a ningún gobierno le importa la discapacidad, bueno, a ningún gobierno le importó este tema tampoco. Solamente a un trasnochado, que fue el que redactó la ley esta de alquileres, para darse un abrazo con un supuesto representante de inquilinos y decirle, acá tenés tu ley, tomá. Cuando se le advirtió a ese legislador, mirá que vas a meter la pata, mirá que vas a hacer una ley que va a perjudicar a todo el mundo, y sin embargo la hizo igual. Y los resultados están a la vista. Él mismo dijo, hay que derogar esta ley. La ley que él mismo redactó e hizo que los demás adhirieran. Así estamos, ¿no?
Así estamos. Y no estoy haciendo política, vuelvo a repetir, ¿eh? Si gente de derecho tiene algo, es que la política externa queda fuera de donde intervenimos. Cada uno es dueño de pensar lo que quiera. Acá hay muchos socios de gente de derecho que están viendo en este momento la transmisión y escuchando la transmisión. Y los que no son socios y quieran hacerse socios, yo después le voy a pedir a Alan o a Natalia Monteleone o a Alan Coates que ponga en pantalla a dónde el que quiere hacerse socio de gente de derecho para participar de todo lo que gente de derecho hace, que es una maravilla, se los puedo asegurar, y los beneficios que tiene ser socio de gente de derecho, que ponga en pantalla a dónde tiene que dirigirse la gente que quiera hacerse socio de gente de derecho. Porque vale la pena realmente. Y no se lo digo porque yo sea de gente de derecho, se lo digo porque soy un simple ciudadano, me tocó ser abogado, me tocó ser del colegio de abogados y me tocó ser en el colegio de abogados parte de gente de derecho y ser presidente del colegio durante 6 años. Pero bueno, no estamos acá para hablar del tema del colegio, estamos acá para hablar de cómo tiene que actuar el abogado frente a un cliente que le trae un problema de consorcio y cómo tiene el cliente que abordar al abogado para contarle el problema que tiene en el consorcio. Si hay alguien que quiere hacer una pregunta, levanta la mano del Sí, Doc, chat. tengo una consulta acá en el chat A ver, Ale, ¿qué de dice? Elvira que dice, ¿el consejo puede dar una orden al administrador si la votación fue de asamblea? Si la votación fue de asamblea. Si la votación, sin la votación de asamblea. O si no le pido, reactivo el audio a ver si Sí, ¿por qué no activas Elvira... A ver, Elvira, si me cuenta cuál es la duda que tiene. No, tenés que reactivar el audio, Elvira. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, sí. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sin la Buenas tardes. aprobación de asamblea. No, Me faltaba la I. El Consejo de Propietarios no puede dar ninguna orden. El Consejo de Propietarios está para controlar al administrador. ¿Y qué pasa si lo hace en ese caso? Y el administrador puede negarse a obedecer la orden, porque no hay orden que le pueda dar el Consejo. Perfecto. El único órgano de gobierno, el único órgano de gobierno que le puede dar órdenes al administrador es la Asamblea. ¿Y si lo hace igual el administrador? ¿Hace oídos sordos? ¿Si hace oído sordo a qué? No hace asamblea, solamente se ocupa de hacer lo que le manda el consejo. Mire, Elvira, generalmente un consejo son 3 personas en un edificio de 20 departamentos, vamos a poner un ejemplo. 3 personas en un departamento en un edificio de 20 unidades. Si el administrador obedece lo que le dicen esas 3 personas y el resto se perjudica por lo que hace el administrador porque obedece solamente a esos 3, que se jorobe el resto. Porque no son capaces, ¿sabe por qué pasa eso? Porque el resto no es capaz de unirse. Tal cual, tal cual. No es capaz de unirse para formar un grupo de fuerza me refiero a fuerza consorcial, y echar a ese administrador que le da bolilla solamente a los 3 miembros del Consejo de Propietarios en vez de darle bolilla a la Asamblea, que es quien tiene que darle orden. Entonces, cuando viene, esto es otra cosa que yo como abogado hago cuando me vienen a consultar y me dicen eso. No, porque le hace caso solamente a los... Joróbense, no le digo joróbense, voy a decir la palabra que les digo. ¿Saben lo que les digo? Jódanse. ¿Y por qué les digo esto? Porque no son capaces de ir a tocar timbre unos con otros y decir, che, hagamos una asamblea.
y saquémonos de encima a este señor que está haciendo lo que le dicen los tres miembros del consejo, que seguramente no pagan las expensas y se hacen arreglar los departamentos con elementos de todo lujo y no es lo que corresponde. Entonces, ¿esto qué enseña? Y esto enseña a los que no son abogados, y a los abogados también, enseña a recomendar que se junten los propietarios, que se junten y que se hagan escuchar, que pidan una asamblea, que le pidan una asamblea al administrador, con que el 5% de propietarios le pida una asamblea al administrador, el administrador está obligado a hacer la asamblea. Y si no la hace, porque eso me lo van a preguntar, si no la hace el administrador, está la otra posibilidad. Está la posibilidad de que el consejo de propietarios, si es un consejo de propietarios como la gente, cite asamblea, porque lo puede hacer, sin intervención del administrador. Esto sirve tanto para abogados como para no abogados. Que cite a asamblea el consejo de propietarios. Y si no está la otra, un 10% de propietarios puede presentarse ante un juez y decirle: señor juez, el administrador no quiere hacer asamblea en el consorcio nuestro, por favor le pedimos que cite a una asamblea judicial. Y el juez va a analizar el tema y demás, y va a ser una asamblea judicial. Y se hace en el juzgado, y la gente va al juzgado y charla y discute y decide en el juzgado. Y si hay gente que no va, no importa, se hace igual la asamblea. El juez vota por los que no están. Tengo más Así preguntas que en el chat. es cuestión de que la gente se ponga en marcha y se decida a defender sus derechos. A ver, Sí, el tema está que nadie se quiere involucrar, ¿vio? A ver, yo les pido que levanten la mano aquellos que tienen más de 8 personas en una asamblea en el consorcio, de todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Seguramente, si hay uno o dos, va a ser demasiado. Tengo una sola. Que hay una sola, que en una asamblea de consorcio tiene más de 8 personas. ¿Por qué? Porque la gente también después se quejan. Sí, el administrador es malo, esto es malo, pero el propietario tampoco hace nada. Se queda mirando el partido, mirando la novela de las 9 de la noche en lugar de estar en la asamblea, mirando los 8 escalones. Entonces, después deciden los que bajaron a la asamblea. Y los que no bajaron se quejan en el ascensor o en el palé. Che, mirá lo que decidieron. ¿Y fuiste vos? No, no fui, porque, bueno, ¿qué querés que te diga? Si no te ocupás vos misma. ¿Qué otra pregunta hay en el...? Tengo una pregunta de Carlos Fuentes que dice: ¿cuáles son las acciones que tiene el abogado respecto a administradores que no cumplen con sus obligaciones? Y los abogados tienen primero tienen la acción de aconsejar, de asesorar a los propietarios. En realidad la acción la tienen los propietarios, no la tiene el abogado. El abogado simplemente va a asesorar al cliente qué es lo que tiene que hacer. Y si un administrador no cumple con sus obligaciones, el propietario, cuando va a hacer la consulta, se lo va a contar. Y acá abordamos la parte del propietario hacia el abogado. De Carlos Fuentes para todos. Me refiero a las acciones judiciales. Contarle, ahora le digo a las acciones judiciales, contarle al abogado cuáles son los problemas que tiene este administrador y qué es lo que no cumple, ¿no? Entonces el abogado le dirá a los propietarios de qué manera van a tener que echarlo a este administrador. Yo creo que si estamos hablando de Capital Federal
y ahora de algunas localidades del Gran Buenos Aires, tenemos que empezar a hablar de la denuncia en el en el registro de administradores de consorcio. Hay un registro en la Ciudad de Buenos Aires de administradores de consorcio que fue creado por la ley 941. Ahí están, el administrador que no tiene una matrícula de ese registro no puede administrar consorcios en la capital federal. Y si no cumple con la ley 941, por ejemplo, se lo puede denunciar. Esa es una acción que tiene el abogado como para asesorar a su cliente. Hágale la denuncia, señor, en el registro. El registro le pone multas a los administradores que no cumplen. Le pone multas. O los suspende en la matrícula. O los excluye de la matrícula. Entonces el cliente tiene que tener la suficiente viveza y la suficiente inteligencia como para explicarle al abogado cuál es el problema que está pasando en el edificio. Y no olvidarse, cuando va a hacer la consulta con el abogado, de llevar el reglamento del edificio. El reglamento de propiedad es la primera ley que tiene el edificio. Tiene que llevar el reglamento. Tiene que llevar alguna liquidación de expensas para que el abogado pueda leer y pueda ver de qué manera se está comportando el administrador. Lo mismo si va a hacer una consulta por ruidos molestos o por filtraciones en el edificio. Llevar alguna foto para que el abogado vea la foto. Explicarle cuáles son los horarios en los que se escuchan los ruidos molestos. Si acá una de las consultas justamente es sobre las acciones que tiene el abogado cuando un propietario del consorcio hace ruido de noche, hace música, cuando todos duermen, fiestas. Dice que el administrador lo ha intimado varias veces, pero no hace caso y sigue molestando a todos. Entonces, ¿qué acciones judiciales hay? Bueno, ahí hay un problema grave, porque yo creo que este es un tema en el cual tendría que actuar, si es un propietario el que hace todos esos ruidos, tendríamos que estar hablando de la Fiscalía Penal y Contravencional. Habría que denunciar eso en la Fiscalía, y la Fiscalía se va a encargar de tomarle una indagatoria a este señor. Lógicamente, cuando se hace la denuncia en la Fiscalía hay que acompañar pruebas, porque si no se archiva la causa y no pasa nada. Pero si el cliente hace una denuncia en la Fiscalía y acompaña nombres de testigos, o acompaña grabaciones o filmaciones, son pruebas. Y la Fiscalía puede aplicarle multas al infractor, puede aplicarle hasta días de arresto también al infractor. En la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, no tenemos las fiscalías. Sería deseable que las hubiera, porque lamentablemente hasta ahora todavía es tierra de nadie, porque recién se está reglamentando la ley 14701, que es la que crea el registro de administradores de consorcio de la provincia de Buenos Aires. Pero en propiedad horizontal, lamentablemente, la provincia de Buenos Aires es tierra de nadie, ni hablar del interior del país. Disculpe, doctor, tengo a la doctora Mabel Recio con la mano levantada para hacer una pregunta. Bueno, dale el sonido que hable Mabel. A ver, Mabel.
Y, doctor, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Y una consulta respecto de los libros, porque creo que hay libros, o sea, hay libros de trabajo, o sea, los libros que tiene que tener el administrador, los libros de trabajo. Sí. ¿Cuáles son los libros? Porque, claro, porque tenemos en realidad un encargado que no respeta los horarios, que dice Sí. estar trabajando a reglamento, pero la verdad es que no cumple con nada. Echen al administrador. Perfecto. Echen al administrador. Porque un administrador que tiene un encargado así es porque no sabe administrar, Mabel. Un Bien. buen administrador de consorcio, esto que le sirve, esto le sirve a todos los abogados y a la gente que no es abogado también. Un administrador que le pasa esto es porque no tiene un libro de órdenes. Un libro de órdenes es un libro que se rubrica en el Ministerio de Trabajo y ahí se escribe todo lo que tiene que hacer el encargado o el ayudante o todo el personal del edificio, día por día y hora por hora, lo que tiene que hacer, y se lo hace firmar y queda notificado el personal de lo que tiene que hacer. Y el administrador ya puede controlar los lunes, tal hora, tal cosa, de tal hora a tal hora a tal otra, lo mismo los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Puede controlarlo. Y si no está haciendo lo que dice el libro, lo va a sancionar. Y si otra vez no está haciendo lo que dice el libro, lo vuelve a sancionar. Y si otra vez no dice lo que está el libro, lo echa y no le paga una indemnización ninguna porque es un despido con causa por el abandono de tareas. Pero esto, los administradores que son malos, además de ser malos, son vagos, los malos, no lo hacen. Porque implica un trabajo, que es el de comprar el libro, rubricarlo, llenarlo, hacerlo firmar. Ahí es donde puso Natalia, donde los que quieran hacerse socios pueden contactarse a esa dirección de mail, y ya se van a encargar de ponerse en contacto con ustedes para decirles de qué manera se van a hacer socios o se pueden hacer socios de gente. Sí, el libro de órdenes se aplica en provincia de Buenos Aires y en todo el país, porque el libro de órdenes lo nombra la ley 12.901, que es el estatuto del personal de edificios de renta y horizontal. Rige en todo el país. Y lo nombra también el convenio colectivo de trabajo del SUTER, que es el sindicato del personal de edificios. Así que el libro se aplica en todo el país. Acá tengo una consulta de Claudia Moncalvo, pero no sé si no la quiere hacer directamente ella activando su audio. Y active el audio, Claudia, a ver. Anímese. Hay que hacerle frente a las adversidades. Hola, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mi pregunta es, bueno, en este caso ya el administrador ya no es más, y yo una vez hice una denuncia a una administradora cuando ya había dejado su puesto en el registro de administradores de acá de Capital, y me dijeron que solamente se podía reclamar que entregue los libros del consorcio. Bueno, ahora es otro caso, pero bueno, esta administradora está todavía dentro del plazo para rendir cuentas, pero creemos que no va a rendir las cuentas. Además recaudó fondos para un trabajo que nunca se inició. En fin, una serie de irregularidades. El consorcio tiene deudas con AFIP, etcétera, cosas que no quedaron claras. Bueno, ¿cómo habría que proceder en este caso que ella ya no es la administradora, ¿no? Para reclamarle todas estas cuestiones, que ella no llegue a dar cuentas. Ustedes van a tener que anotar bien todo lo que piensan que es una irregularidad dentro del edificio, que todas las irregularidades que comete esta señora administradora, y llevar escrito todo eso
para ir leyéndolo punto por punto cuando están en la consulta con el abogado, para facilitarle al abogado la comprensión del tema, porque es lo que estábamos hablando antes. Para Claudia su problema es tremendo y jurídicamente es un punto más que puede pasar, simplemente. Un punto más que un abogado tiene que actuar para solucionar. Entonces, el cliente tiene que saber de qué manera le cuenta al abogado y el abogado tiene que saber de qué manera contiene al cliente y lo va guiando. Este caso, el que plantea Claudia, es un caso muy especial porque, lamentablemente, Número José Martínez Alba, abandonado la reunión. muchas veces, este tipo de administradores se insolventan. Una vez que se van del edificio, a lo mejor ustedes logran que les devuelvan los papeles, los libros, los documentos y todo, pero la plata va a ser muy difícil que se la devuelvan. Porque si es un administrador acostumbrado a hacer este tipo de canalladas, este tipo de irregularidades, previamente se insolventó, porque alguien le dijo, mirá que te pueden sacar lo que tenés, ponerlo a nombre de otro. Entonces, el consorcio le va a hacer un lindo juicio, va a obtener una hermosa sentencia, pero no va a tener de dónde ejecutar esa sentencia, porque no tiene bienes el administrador, y encima va a haber gastado plata en honorarios de abogado, en tasa de justicia, en tramitería, en papeles, en oficios, el consorcio. O sea que encima de no recuperar la plata, gastaron más plata inútilmente. Esto sucede en forma bastante habitual, no pasa siempre, pero sucede en forma bastante habitual. Por eso, cuando el cliente va a ver al abogado, tiene que contarle todos los detalles, desde cómo se presentó el administrador, cómo presentó la primera carpeta cuando se lo citó para que sea parte del consorcio, para que administre el consorcio, qué puso en la carpeta, si sacó su seguro de responsabilidad profesional, si cumplió con todas las obligaciones que le impone la ley como administrador, si cumple con la ley. Todos, administradores y propietarios, tienen que cumplir con la ley. Caso típico, la ley, la llamada hasta hace un tiempo ley de balcones. Era la número 257 de la Ciudad de Buenos Aires. Es una ley por la cual hay que contratar un profesional cada tantos años que revise todo lo que cuelga de las paredes del edificio y arregle lo que hay que arreglar. Esto es bastante caro. Y se ha dado muchas veces que la gente le dice al administrador, no cumplamos con la ley 257, porque no tenemos plata. Entonces, la consulta en el estudio es, ¿qué hago, doctor? Me ordenan que no cumpla con la ley 257. Explíqueles a qué se exponen si no cumplen con la ley 257. Se exponen a que el gobierno les haga una multa fuerte, se exponen a que el gobierno les mande a hacer el trabajo y se los cobre mediante el ABL, de todas maneras, de prepo. Se exponen a que se caiga un balcón y mate a una persona y tengan que vender 1, 2 o 3 o 5 departamentos para pagar la indemnización. Explíquele a todo lo que se exponen. Y si siguen no queriendo hacerlo, dígale, yo estoy obligado a cumplir con la ley también. Estoy obligado a que ustedes cumplan con la ley. No queremos porque no tenemos plata y le damos la orden de no cumplir. Bueno, lamentablemente le digo al administrador que me hace esa consulta,
va a tener que renunciar, váyase de ese edificio, porque lo están obligando a no cumplir con la ley. Y eso va a ser un grave problema para usted, el día de mañana o hoy mismo. Así que no es así nomás. Por eso el abogado tiene que estar preparado. Disculpe, doctor. Sí. Tengo a Fabiana Varela que quiere hacer una pregunta. Bueno, Así que le voy a Fabiana, reactivar el audio. Fabiana, a ver, reactiva el audio si puedes hacer tu pregunta. te escuchamos, Fabiana, a ver. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. El tema es el siguiente. Tuve una consulta por una persona que es inquilina en un edificio en el cual todas las unidades son de un mismo propietario, de una constructora. Entonces, obviamente, cuando firmó el contrato de alquiler, pidió el reglamento, no se lo mostraron. De todas formas, firmó el contrato de alquiler, habitó en este lugar, y cuando hay algún tipo de problema que correspondería al propietario solucionarlo, por ejemplo, la pérdida de un caño interno, le dicen que no le corresponde y que tiene que solucionarlo esta persona. Entonces, estoy pensando que hay otra figura jurídica que está digamos, Claro. que no es propiedad horizontal, porque... Es que ahí, Fabiana, ahí no hay consorcio. Claro, no hay consorcio y no hay a quién reclamarle. Porque todas las unidades son de un mismo propietario. Claro, tal cual. Pero atención, Fabiana, atención, que el propietario es el locador. Sí. Entonces está la ley de alquileres, el engendro de ley de alquileres, Sí. que antes también estaba este derecho de los locatarios, que son los inquilinos, a tener el departamento que están alquilando en perfectas condiciones. Entonces tiene que intimar al dueño a reparar, y si el dueño en 10 días no repara, la reparación la hace él y se descuenta el costo del alquiler. Claro, eso es teóricamente. Lo que pasa es que por lo que yo he hablado con esta persona, en esta casa de departamentos, en este edificio es como muy normal que justamente por la inacción de los otros inquilinos, el propietario está muy cómodamente manejándose de esta manera. Porque nadie le hizo frente. Tal cual. Mándenle una carta de documento, intímenlo, que se dé cuenta que él no es el único que tiene derechos por ser el emperador del edificio. Sí. Eso es lo que aconsejé ahora. Vamos a ver si se atreven, porque siempre están con el tema de que, bueno, ahora justamente en esta situación tan difícil... Ves que muchas veces la culpa, además de ser de quien comete el daño, también es de quien recibe el daño por la inacción. Tal cual. Es lo mismo que no ir a las asambleas, es lo mismo que no levantar la voz, es lo mismo que no ir a tocar timbre para formar un grupo de propietarios. Claro. Respetar los derechos del propietario, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No, por favor. No. Después tengo aquí a Patricia Báscolo, que también quiere hacer una pregunta. Y a ver si activas el audio, Patricia, y te escuchamos. Mientras Patricia va... Ahí estoy, doctor. Ahí está. No, sí, doctor, yo le quería consultar acá en Santa Fe, como no tenemos esta ley del registro, ¿no?, de administradores, y estamos en estos momentos, digamos, sin administrador, porque, como usted dice, al no comprometerse la mayoría, y creyendo que si vamos a golpear la puerta, no sé, estamos haciendo la contra al administrador, que debido a que un abogado hizo constatación de que no hay libro, no hay contrato, nada, no hay seguro contra incendio que esté resguardado, todavía estamos así todo atado con alambre, como dice la canción. Ahora él mismo quiere hacer una asamblea. ¿Cómo hacemos para llegar nosotros como propietarios a realizar, hacer esa puerta a puerta, como dice usted, para que él no vuelva a hacer la orden del día según él y el reglamento según él, porque según él la potestad la tiene como administrador? O sea, nosotros como consorcio y la gente... Y claro, van a tener que ir a tocar timbre
Y van a Sí. tener que armar un escritito, una cartita documento, diciéndole, señor administrador, queremos que en la asamblea ordinaria o extraordinaria, no sé qué van a hacer, Sí, se saquen extraordinario, sí, sí. los siguientes puntos los siguientes puntos en el Bien, orden del día. Y le escriben. Y firman la mayor cantidad de gente que pueda. bien, Este, bien. y si él no hace esa asamblea, tienen la posibilidad Sí, de hacerlo los de propietarios. juntarse 2/3 del edificio y hacer Ujú. la autoconvocatoria, o sea, que el Bien, edificio se convoque en asamblea sin la intervención del administrador. Y lo echan, ajá. sacan de encima a esa persona que lo único que hace es daño en el edificio y daño a los propietarios, ¿no? Sí. O sea que no, Y corriendo los riesgos, como dijo anteriormente alguien que habló, de que pueda darnos o no los comprobantes que tenga en su poder. Libros ninguno. Nunca está, llevó y hasta nos ah, está demorando con un libro de registro de firma porque dice que no está. Yo ayer se lo consulté en la clase, dice que hay observaciones. Por claro. supuesto que los que tienen las escrituras saben que el consorcio sí está inscrito, pero no sé cuál puede ser la observación que no le dejen inscribir en el registro de la propiedad los libros correspondientes. Por Ah, eso digo, también se puede llegar a negar a todo lo que no tenga en su va, poder. no lleva los libros a escribir. Eso es lo que Ok, está haciendo. Claro, Patricia es alumna del curso de Administración de sí, Consorcio que estamos dando acá en el estudio nuestro, a través de Zoom sí, también. sí, Y sí. ayer claro, es verdad, tuvimos clase ayer y ayer me preguntaba algo parecido, sí. Es el Bueno, administrador que no quiere ir a llevar los libros al registro y le dicen, no, no me lo reciben. ujú, Hay buenos y hay malos, como hay buenos y malos encargados también. Y, y lo bueno, tener un a mí a veces me preguntan, y esto sirve para los abogados, ¿no? Me preguntan en consulta, doctor, ¿qué nos conviene más? ¿Tener un portero o un encargado, como les gusta que le digan, o tener una empresa de de limpieza? limpieza. Ya lo dijo. Y yo les digo, siempre les contesto, si tienen un buen encargado, es lo mejor que pueden tener. Un buen encargado con vivienda en el edificio es lo mejor que se puede tener, porque se lo tiene de día y de noche, porque el buen encargado tiene puesta la camiseta del consorcio y va a trabajar para el consorcista día y noche. Y no se va a enojar si lo llaman de noche por alguna cosa o lo que fuera, al margen de que tiene la obligación de responder. Lo va a hacer de corazón, si es bueno el encargado. Ahora, si es un mal encargado, es lo peor que pueden tener. Un mal encargado en el edificio es dormir con el enemigo. Entonces, y fíjense que uno de los temas por los cuales las expensas están por las nubes es el sueldo de los encargados. Porque yo muy feliz de que la gente gane plata, que los encargados ganen toda la plata que puedan, pero que los que tienen que pagar las expensas también ganen plata. Cualquiera que revise la liquidación de expensas se va a dar cuenta que el sueldo del encargado más las cargas sociales consumen un 60% mínimo, 60-65% del gasto total de expensas de un mes. Eso es lo que cuesta un encargado, entre el 60 y el 65% del gasto mensual. Y eso que tuvieron un aumento de sueldo en la última paritaria muy bajo, pactaron un 38%, nada más, que se termina de pagar ahora un 6% en julio y un 6% en agosto, sobre el salario de enero. Miren qué barato. Pero pactaron una nueva reunión, pactaron una nueva reunión para septiembre. Ahí agarrate los pantalones.
porque en septiembre... Bueno, acá tenemos empresa de seguridad nosotros, así que también es gravísimo. por Porque eso. al tener un mal administrador, como dice usted, no tenemos contrato con esa empresa. Dice tener el administrador en su poder los contratos, pero nunca los ha mostrado. Un Claro. problemón si llegamos Y a tener bueno, un problema. ahí no hay consejo de propietarios seguramente. Si el consejo tiene que pedirle... No, sí, sí, doctor, lo escriban- que pasa es que el administrador estoy yo dentro del consejo, pero como soy mujer, aparte debo ser un dolor de cabeza, porque es medio machirulo, ¿vio? Claro, De todas maneras, no permite. O sea, cuando claro. uno les pide, nos dice que no, que si Que no, queremos los comprobantes vayamos hasta sus oficinas y que él tiene todo a disposición. claro. Pero Claro, bueno, no hay asamblea desde abril, así que no claro. presentó balance, no Sí, presentó nada. y sí. Así que como usted nos ha explicado, en teoría él se fue de viaje, estamos sin administrador, porque Sí, no dejó también. no dejó ninguna persona y se fue más de 30 días ya hace, desde abril, Exactamente. o sea que estamos sin administrador según la ley. Y sí. Gracias, doctor. No, por favor. Sí. De Claudia Montalvo para todos. Preguntar hasta dónde puede llegar la responsabilidad de un miembro del Consejo de Propietarios. Ahí, Disculpe, ¿hasta tengo dónde una puede consulta llegar? más en el chat y Sí. me pide, bueno, Natalia Yo me quiero Monteleone, si silenciar. puedo compartir en un minutito los datos de gente de derecho. Sí, claro. Sí. ¿Cuál es la consulta? Secretaria Alejandra ha comenzado a compartir pantalla. Así se los pongo un minutito, el cual después le va a quedar ahí. ¿Se ve bien? ¿Qué dice eso? Léelo para Gente los de que no- derecho en Instagram, @gente de derecho, o al mail capacitaciones@gentedederecho.com.ar. Para quienes quieran asociarse a gente de derecho, escriban ahí y van a recibir seguramente una respuesta de Natalia o de los demás directivos de gente de derecho y les van a explicar por qué es bueno asociarse a gente de derecho. Secretaria Alejandra ha detenido la pantalla compartida. ¿Qué Sí, tengo consulta? una consulta de Sandra Ismail, a la que le pido que reactive Ah, su doctora, audio. Montalvo. A ver, Sandra, si activa el sonido, si activas el sonido, el audio. Ya, comas para todos. https://pons. le/com. ¿Qué puso Alan ahí en pantalla? Ya, comas para todos. Instagram.com/gente-de-derecho. https://gente-de-derecho. Ahí está lo de gente de derecho en Instagram. Bien, bien. Carlos Fuentes ha abandonado la reunión. A ver, Sandra, activa el audio y hace la pregunta, animate, hacele frente a la adversidad, vamos. No tengas miedo. Tiene miedo. O no le anda el De audio. Sandra Ismail para todos. No me permite activar el audio. Ah, no le anda el audio. ¿Vos se lo autorizaste, Ale? No, y no te escuchamos a vos, ¿eh? Sí, deme un segundo, que estoy Ahora sí. escuchando algo que... ¿O hay alguien que tiene la tele prendida o algo así? No sé, yo no escucho nada de eso. Denme un Había minuto otra que- consulta de Claudia que la escribió en pantalla. Si quiere activar el audio y decirla, Claudia. Denme un minuto, que tenemos un problema con la transmisión. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? No sé. No sé si nos están escuchando o no los... Liliana Rodríguez para todos. Para la secretaria. Solicito consulta con el doctor. Despensa. A ver Secretaria si... Leone para todos. Sí. La transmisión está bien, doctor, ¿eh? Está bien, Bien, por eso. perfecto. Fue un error que me dio a mí nomás. Secretaria Leone para todos. Los escuchamos. Bien, seguimos entonces. Claudia, De Mayra Márquez para todos. Se escucha bien. gracias Mayra. Bueno, entonces lo puedo... Llega a activar el audio. La de Sandra, la consulta de Sandra Ismail la puedo leer yo acá. Dale, a ver. ¿De dónde surge y a partir de cuántas unidades funcionales el encargado tiene que tener un ayudante? Dicen que de 35 unidades para arriba tiene que tener un ayudante, porque las tareas son más pesadas, más problemáticas.
Después había una consulta de Claudia también. Sí, que dice, ¿hasta dónde puede llegar la responsabilidad de un miembro del Consejo de Propietarios? Si comete un daño en el ejercicio del cargo de consejero de propietarios por la inacción, puede llegar hasta su patrimonio. Por eso cuando uno dice voy a ser miembro del Consejo de Propietarios, tiene que decir soy miembro del Consejo de Propietarios para cumplir con lo que tengo que cumplir, con lo que me manda la ley. La ley es lo que leímos antes. Las atribuciones que tiene el Consejo de Propietarios que se las da el Código Civil y Comercial de la Nación, y esto es para todo el país. Si no cumplen con eso, y de ese incumplimiento surge un daño para el consorcio, tiene que responder el Consejo de Propietarios, con el patrimonio de los consejeros. Por eso ahora hay un seguro para los miembros del Consejo de Propietarios. Un seguro de responsabilidad civil para los miembros del Consejo de Propietarios, que eso lo tiene que pagar el consorcio. Pero hay pocas empresas de seguro que lo hacen. Habría que hablar con el gestor de seguros, con el asesor de seguros del consorcio, que atiende a la administración, y decirle, queremos tener un seguro de Consejo de Propietarios. Inclusive, a los consorcios que tienen todos los seguros con una empresa, esa empresa le da gratis el seguro del Consejo de Propietarios. Esto es un secretito que, como no nos está escuchando nadie, yo se los digo. La empresa de seguros se lo da gratis, si tienen contratado el resto de los seguros con esa empresa. Así que es cuestión de obligar al administrador a que hable con el productor de seguros y le diga, flaco, haceme el seguro para los miembros del Consejo de Propietarios, porque el administrador le está... porque muchas veces el administrador les mete miedo a los propietarios diciéndole, no sean miembros del Consejo porque van a perder su departamento, porque ahora responden con el departamento. Responden con el departamento si no cumplen con su deber. A ver, un administrador, ¿no? que no paga las cargas sociales durante 7 años, y le viene un juicio al consorcio, y todo viene con una indexación tremenda, con unos intereses tremendos, actualización y demás. Eso es un daño grave para el consorcio. Y durante 7 años el Consejo de Propietarios no se enteró de eso. Evidentemente, la culpa de eso la tiene el Consejo de Propietarios. Porque no están solamente para chapear, yo soy del Consejo de Propietarios. No, están para trabajar. Distinto es el caso de un daño que se produce en un consorcio cuando el administrador se levanta una mañana y dice, me voy a llevar la plata del banco de todos los consorcios que administro y me voy a vivir a Uruguay. Chao, me rajo. Y el consorcio se queda sin plata. Ahí no es culpa del Consejo de Propietarios, porque el Consejo de Propietarios no está para vigilar al administrador cada mañana que se levanta de su cama a ver qué es lo que va a hacer. Por eso hay atribuciones que el Código Civil y Comercial le da al Consejo de Propietarios. Mientras el Consejo cumpla con eso, que es una pavada, es muy fácil. Lean el Código Civil y Comercial de la Nación, no muerde. Se lo digo a muchos administradores que van a ver algunos malos administradores que van a ver esta grabación que va a estar colgada en la página de YouTube de Gente de Derecho. Y en todo consorcios también, en la página nuestra también. La nuestra se llama Todo Consorcios. Ahora lo vamos a poner todos los datos de Gente de Derecho de vuelta. Y además, le pido a Alan que ponga la dirección de YouTube de Gente de Derecho, para que quien quiera
decirle a alguien que vea esto por por el YouTube de Gente de Derecho lo pueda ver. Así que le digo a estos malos administradores de consorcio, ¿no? Porque los hay. Los hay buenos y los hay malos, como en todas las actividades. Así que bueno, ¿qué le digo a mi abogado? Ya más o menos la gente sabe. Ahí está. El tema, ahí se puede entrar y ver esta película que hicimos. Este video lo vamos a colgar ahí y vamos a colgarlo también en la página Todo Consorcios. O sea, ese es el mail que pedían recién, capacitaciones, para pedir datos de gente de derecho, para asociarse a gente de derecho. Es muy importante ser socios, porque hay muchos beneficios, hay muchas actividades culturales, hay muchas actividades académicas, que lamentablemente los abogados matriculados en el colegio hemos perdido, porque al colegio lamentablemente no le importa, no le interesa, pero a gente de derecho le sigue interesando la capacitación, y la sigue dando, pero a pulmón, con el esfuerzo de todos los que somos de gente de derecho, con Jorge Rizzo a la cabeza, que es el creador de Gente de Derecho, es el presidente de Gente de Derecho, es quien lleva adelante la rienda de Gente de Derecho. Se siguen dando capacitaciones, se sigue dando actividades académicas de primer nivel, con disertantes de primerísimo nivel, salvo el día de hoy, en esta disertación que estoy yo. Pero realmente las actividades académicas que tiene Gente de Derecho son maravillosas. Soluciona problemas. Gente de Derecho soluciona problemas. Así que el que se quiera asociar, ya saben la dirección. Son 4:30 de la tarde, hace 1 hora y media que estamos charlando. De nada, Mabel. Les agradezco yo a ustedes que hayan estado presentes. Ahí Pablo dice que soy de primera división en el fútbol, pero ni a eso juego, así que gracias, Pablo. Saludos para todos. Ahí está Eugenia Medina también saludando. Hay mucha gente, y hay mucha gente que va a ver esto una vez que esté colgado en las distintas redes sociales. Lo vamos a publicar en Facebook también, y en Twitter. Vamos a poner... me preguntaban, mi Twitter es @ Dr. Eduardo A, doctor con todas las letras, @ Dr. Eduardo A. Ese es el Twitter mío. Para los que me preguntaban porque quieren seguirme, porque a veces ahí se publican cosas de consorcio también y demás. Bueno, les agradezco a todos. Que les vaya muy bien, y vamos a repetir esto a través de Gente de Derecho, porque para eso está Gente de Derecho, para estar con el ciudadano, para estar con el abogado, para que todos nos sintamos bien, para que todos estemos contentos y para que todos podamos solucionar nuestros problemas. Para eso está Gente de Derecho, para los que son socios y para los que no son socios. Muchas gracias para todos, buenas tardes y hasta la próxima.